Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, muy bien. Una lámpara. Que se vea. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Leonesa. ¿Qué tal? Vamos a acabar la semana. Una semana bastante intensa. Hola, Maite. Buenos días. Hoy estoy aquí de pie porque paso muchas horas sentado y acabo con las piernas que me piden movimiento. Esta noche me ha costado hasta dormir. Digo, voy a ponerme de pie por lo menos este rato y así, luego cuando empiece las consultas, bueno, pues ya no puedo estar de pie, pero bueno, por lo menos eso. Hola, Mamen. Buenos días. Sí, ¿verdad, Maite? ¿Pero por el calor o por otra razón? El calor también está ahora pegando muy fuerte, ¿eh? Para dormir. Hola, Encarni. Buenos días. Me siento más tranquila desde que te escucho. Anda, muchas gracias, Leonesa. La verdad es que estás pasando por un momento difícil a pesar de que hace mucho tiempo ya de tu madre, pero claro, eso nunca acaba de irse del todo. Es comprensible. Sí que es cierto que quizá de pasar por aquí estás flexibilizando más esa forma de pensar rígida que tenemos todos casi de base y es probable que eso esté pasando, sí. Y yo te agradezco que estés aquí. Ayer estuviste con un psicólogo de la Seguridad Social, ¿qué tal? ¿Fue una hora completa o fue un poco menos? Encarni. Muy bien. A las 4 estaba en la ducha, qué calor, encima se ha estropeado el aire y el ventilador no daba bastos. Así le he pasado yo también, dando vueltas. Vale, fue una hora, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo te da cita en Carni? Que es una de las quejas más grandes. Nos dice bendiciones, Rosita. Gracias. Buenos días. Qué afortunados somos de tenerte por un ratito, Carmen. Muchas gracias. En un mes. Sí, esa es muchas veces la queja, ¿no? Lo que aporta la seguridad social en materia de psicología es que te da una consulta cada mes, inclusive a cada 6 meses. He llegado a escuchar, todo depende de la gravedad o de la disponibilidad en la zona donde estés. Pero claro, un mes, por lo menos al principio, es incluso difícil hacer un seguimiento. Pero bueno, todo depende. Todo depende de la gravedad, de qué es lo que necesites. Es complejo. Pero yo me pongo en su lugar y claro, encuentro muchas dificultades. Y sé que además hay psicólogos que no están ni siquiera una hora porque no tienen tiempo. Te despachan rápido porque tienen después detrás de ti
25 pacientes más, con lo cual se complica muchísimo su día a día. Y que quieren ayudarte, claro, por supuesto. Buenos días, Mónica. ¿Qué se hace cuando tu adolescente quiere estar en vacaciones todo el día con el móvil? Pues lo que se hace con los adolescentes en general, Melanie, negociar. ¿A cambio de qué va a estar con el móvil? Y de todas maneras, todo el día no es recomendable, porque sabemos cuál es la medida exacta de lo que llamamos abuso de pantallas. Que en el caso de los más mayores, pues es entre 2 y 4 años, y 2 y 4 horas al día. Y si no funciona el negociar, si no funciona el negociar es porque no se está negociando de la forma correcta para el caso concreto con el que estás viviendo. No digo que lo hagas mal, sino que no lo estás haciendo para este caso concreto con tu hijo o hija. Pues hay que negociar atendiendo a su carácter y su personalidad. Gracias por esa rosa. Con esas rosas me ayudáis mucho, ¿eh? Por cierto. Tengo ahora psicóloga el día 11, aunque tienes muchas preguntas. Ya, claro. Y de nuevo, Leonesa, ¿cada cuánto te da a ti cita? Hola Mar, buenos días. ¿Qué tal? Pero no se escucha, claro. Eso sí. A ver, los que tenéis adolescentes en casa, todos sabéis que es cada 6 meses. Ahí está el tema. Todos sabéis lo difícil que es negociar con los adolescentes. Todos sabéis que es muchas veces difícil la interacción en sí misma. Fijaos, hay un núcleo del cerebro, se llama el núcleo estriado, que para el que no lo sepa esto le va a venir bien para intentar comprender a los adolescentes. Resulta que cuando son muy pequeños, los niños, cuando escuchan la voz de su madre sobre todo, o de su padre en el caso de tener un apego por su padre, que es bastante habitual. Hola Cristina, buenos días. Este núcleo estriado, cuando escuchan esa voz, se activa y se calman. Si estuvieran en una situación adversa y de pronto escuchan la voz de su madre, esta zona se activa y se calman. Dejarían de llorar, dejarían de patalear. Pero resulta que en la adolescencia, precisamente este núcleo deja de activarse cuando se produce o escuchan la voz de su madre o de su padre. Todo lo contrario, más bien se irritan cuando escuchan la voz de sus cuidadores. ¿Por qué razón? Pues tiene un sentido biológico esto. No es en vano, desde luego. Se trata de que si eso se empieza a producir en la adolescencia como proceso biológico natural, es el momento que tiene el adolescente de empezar a destacar su personalidad por encima de la de sus padres, porque es el momento en el que ellos encuentran su identidad frente a la de sus padres, porque es contra la de sus padres, porque la personalidad de los padres quiere imponer quién tiene que ser ese adolescente. Sin embargo, el adolescente es una identidad única y no tiene nada que ver con la de los padres. Por eso se enfrentan tanto y está bien hasta cierto punto, porque está, como digo, defendiendo su personalidad, que es única y no tiene que ver con la identidad de los padres. Así que, entendiendo esto, entendiendo que hay procesos complejos y biológicos en este adolescente, nos va a permitir no enfadarnos tanto, comprender un poco que son procesos complejos por los que todos hemos pasado, pero no nos acordamos. Por ejemplo, mira, recibo muchas quejas de padres que tienen entre sus valores esenciales de la vida la responsabilidad, son muy trabajadores, digo los padres, y de pronto se encuentran un adolescente vago que se pasa el día durmiendo. Y se quejan y dicen, este niño aquí está tirado todo el día en el sofá, todo el día acostado, todo el día durmiendo. Y no se acuerdan que ellos, cuando fueron adolescentes, también pasaron por un proceso biológico que se llama la desarborización. Es decir, la destrucción sistemática de las conexiones neuronales que sobran. Que se ha ido sobreproduciendo una serie de conexiones neuronales durante toda la infancia, extras, que sobraban todas. Y solo se van a quedar las importantes. Bueno, pues cuando llega la adolescencia, se corta, se poda
gran parte de toda esa sobreproducción que sobra. Bueno, pues eso gasta una tremenda energía, una tremendísima cantidad de energía que hace que los niños pasen todo el día casi durmiendo. Los adolescentes, digo. Comprender esto de nuevo va a hacer que no juzgues a tu adolescente cuando se pase el día durmiendo. Dices, hombre, lo entiendo. Estás sufriendo un proceso biológico muy exigente a nivel de energía, de gasto energético, de glucosa, y estás cansado. Más que yo, que a lo mejor tengo, pues no sé, los años que tengas. 40 años, por ejemplo, y eres súper trabajador y consideras que en la vida uno debe ser siempre muy productivo. Esa falta de entendimiento va a hacer que te enfades. Si entiendes al adolescente, desde luego vas a sufrir la adolescencia de tus hijos de otra forma. El padre dice que en su casa son otras normas y que en su casa ellas tienen el móvil. A ver, ¿cómo está eso, Melanie? El padre dice que en su casa son otras normas. Y que en su casa ellas tienen el móvil. ¿Quién tiene el móvil? No he entendido eso. A ver, Leonesa, ¿qué dices? A mí me parece que no fui muy rebelde. Muy bien, Leonesa. Yo tampoco fui muy rebelde. Pero bueno, todos pasamos por procesos complejos y dependiendo de cómo fue la infancia, pues se viviría con más ruptura o con menos. El proceso de la adolescencia suele ser continuista y no rupturista. Si has tenido una adolescencia placentera, saludable, comprensiva, adaptada, vas a tener una adolescencia igual. Si has tenido una infancia muy compleja, complicada, con muchísimas peleas, irritabilidad con los padres, etc., vas a tener una adolescencia en ese mismo sentido. Es continuista, no rupturista, la adolescencia. Así que, padres con hijos pequeñitos, empezad ya a trabajar. Les deja el móvil porque aquí conmigo es como que están en el ejército. Ah, vale. Porque yo hago que se lo ganen. Les deja el móvil todo el día. Sí, contra eso no puedes luchar. Esa es la mejor definición que he escuchado de la adolescencia, de sí. Es complicado. Sí. Tu padre es muy recto, Leonesa. Los padres rectos suelen ser fruto de muchísimo malestar porque van a haber momentos de la adolescencia donde uno pues no se comporte como el padre quiere. Si al final se comporta como el padre quiere, va a ser a costa de la falta de identidad, precisamente. De que es tan recto el padre y tiene el hijo tanto miedo a no ser como el padre quiere, que va cediendo su identidad, el surgimiento de su identidad, el distanciamiento de los padres. Es que es esencial esa parte, a nivel psicológico, en el adolescente. Si no se produce, luego aparecerán problemas, probablemente. Y claro, no es la educación que les quiero dar a ellas. No es nada saludable, ¿eh? Además, el móvil, cuando antes decía que hay límites, que la Asociación Americana de Pediatría ha establecido los límites, no porque ellos consideren que son más listos que nadie, sino que porque han hecho estudios sobre la diferencia entre el grupo de niños que no excede el límite y el grupo de niños que sí excede el límite. Así que sabemos claramente dónde está el límite. Y el exceso de pantallas está asociado a un montón de trastornos psicológicos. Tanto no solo del TDAH, la atención, sino trastornos afectivos, trastornos de la percepción, del aprendizaje, trastornos de la concentración, trastornos del sueño, etc. Todo eso asociado a un exceso de pantallas. Así que me parece que haces muy bien. Pero no vas a poder controlar lo que hace fuera de tu casa, evidentemente. Así que yo creo que en tu parcela haces lo que tienes que hacer. Yo era muy rebelde, pero ahora que soy madre y como está la sociedad, entiendo muchísimo a mis padres. Así es.
Eso es lo que suele pasar. De hecho, es el proceso natural. Llega la adolescencia, nuestra identidad nos empuja a separarnos de nuestros padres, no los necesitamos, necesitamos otras cosas mucho más importantes para nosotros en ese momento, que son los iguales, es decir, los amigos, la pareja, los retos de la vida, las metas, todo eso, se vuelve mucho más importante que los padres. Y luego con el tiempo, cuando uno ya vuelve a ser padre, ese adolescente es padre, entonces vuelve otra vez a interesarse por sus padres, en este caso los abuelos. Pero claro, ese es el proceso natural. Cuando somos niños, los padres son los dioses del universo. Lo saben todo y nosotros los necesitamos como si fueran dioses. Y luego el proceso natural es que empecemos a sentir cierta decepción, porque eso nos empuja precisamente a luchar contra ellos por el surgimiento de nuestra identidad. Hasta ahí todo bien, de verdad. No tenemos que sufrir como padres porque eso se produzca. Eso es lo normal. ¿Es normal que me dé pena? ¿Que mi hija esté entrando en la adolescencia? Sí, normal es. Pero ¿cómo lo vas a gestionar? Va, digamos, a marcar la diferencia en que lo asumas o no lo asumas. En que estés suplicándole cariño y atención a tu hija o la entiendas. Le digas, aquí estoy cuando me necesites, cariño. O diciendo, es que nunca vienes a verme. Es que, con lo cual al final vas a hacer un efecto contrario al deseado, reprochándole cuando no viene a verte o cuando no te presta atención, en el caso de que se vaya de casa, por ejemplo, que será una consecuencia lógica a su crecimiento. En la adolescencia todavía no, pero sucederá. Hola Noé, ¿qué tal? Estamos hablando de la adolescencia. Es que se supone que el padre debería de importarle, así como a mí, la educación de ellas. Sí, pero con respecto a los móviles, como es tan reciente, claro, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal con respecto a los móviles? Yo te acabo de dar un criterio objetivo por los estudios que ha hecho la Asociación de Pediatría Americana, que ha establecido esos límites, muy desconocidos, la gente no los conoce. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer con respecto a los móviles? ¿Qué es lo saludable? ¿Qué es lo que se debe hacer, por ejemplo, en un contexto social? Es que no se sabe muy bien porque es muy reciente. Sabemos cómo uno debe actuar en un restaurante, por ejemplo. Sabemos que tenemos que entrar, tenemos que sentarnos en una mesa, comer, pagar después y no antes, ¿no? Por ejemplo, ese es un guión de cómo nosotros nos movemos en el entorno. Pero ¿cuál es el guión de cómo nos tenemos que comportar con los móviles? Pues uno considera una cosa y otro considera otra. Y la falta de entendimiento falla a veces por no negociar cuáles son los términos en materia de cultura familiar, de qué es lo que yo considero que está bien para mi familia. Y esa negociación que vas a tener que tener con tu marido o tu pareja. Había entendido, Noé, entre 12 y 90 años. Bueno, incluso ahora se debate, Noé, si realmente pasados los 20 años eso no es adolescencia, dependiendo quizá incluso de la maduración. Ahora se debate incluso si va más allá de esos 20 años. Pero sí, sería un criterio, una medida estándar. Buenas, yo veo que la sociedad... Ah, perdona, espérate, Mar, que estás tú antes. ¿Qué daño puede hacer que un hijo haya sido criado sin figura paterna? Pues en principio, Mar, como pasa cuando me preguntan cuáles son las causas de las enfermedades, los trastornos, etcétera, nunca hay que ser tan drásticos ni tan unifactoriales. No es, digamos, eso no causaría como tal daños irreversibles. Es decir, no se sabe, porque habrá niños los cuales se adapten muy bien con una figura materna en este caso, no tendrá ningún problema, se desarrollará con autoestima alta, con herramientas, con habilidades sociales, etcétera, y otros que se desarrollarán con carencias porque consideran que no tener padre o figura paterna les ha marcado, les ha dado un valor esencial de la vida a razón de un montón de cosas, de comparaciones, de experiencias con los compañeros, algún comentario, todo eso, ¿no? Dependerá de eso. Es decir, no necesariamente va a causar un problema.
Solo que una vez pasan los problemas, gracias Noé por la colaboración, una vez han pasado los problemas, entonces buscamos causalidad. Esto ha pasado por aquello, y esto ha pasado porque hice no sé qué, y esto ha pasado porque tomé esta mala decisión. Y no es tan así, realmente. No es tan así. Sí que es cierto que la figura paterna pues, es importante, la figura materna es importante, pero nada como tal causa un adulto incompleto. Con lo cual, con eso quiero, sobre todo, Mar, un poco relajarte en el sentido de que no eres culpable ni nadie de, pues un poco de lo que está pasando con los hijos. Se puede prevenir cosas porque sabemos que hay eso, factores de riesgo, pero tampoco hay que volverse locos con esos factores, como si fueran a causar uno de ellos solo, o dos, o tres, ninguna enfermedad. ¿Ves? Es lo que nos explica Melanie, precisamente que es lo contrario, ¿no? ¿Cómo se explica que hay personas que han tenido buenos padres, buenas madres y son una persona nefasta? Claro, eso pasa también. Por eso digo que no se trata tanto de relaciones causales, de si no tienes una figura paterna, entonces desarrollas un problema de lo que sea, o eres un niño pues con adicciones o con... No, no necesariamente, no es tan sencillo, nunca es la relación tan causal. Con lo cual un poco eso te lleva a sentirte mejor porque dices, es que no es culpa mía. Es peligroso, lo de las relaciones causales, porque a mí me han venido con el cuento, porque no deja de ser un cuento, de es que porque nos fumigan, mi hijo tiene autismo. Digo, cuidado, cuidado la relación causal tremenda, porque eso te va a causar un malestar tremendo porque vives en un mundo completamente lleno de gente manipuladora y gente que pretende hacernos daño para destruirnos y por tanto, por culpa de eso, tu hijo tiene autismo. ¡Buah! El autismo, al igual que todas las enfermedades, son multicausales, genéticas, obstétricas, de la crianza, de la alimentación, todo influye. Todo es multicausal, nada es culpable como tal. Pero claro, si te echas la culpa, pues estás generando un malestar extra que no tiene ningún sentido. Con móviles y todo, no les enseña las consecuencias de sus comportamientos. Ah, vale, Melanie, que va más allá de lo de los móviles, ¿no? Es la forma que tiene el de criar. Pero a ver, estoy entendiendo, Melanie, que tú eres la pareja de este hombre y son sus hijos, ¿no? Tú no eres la madre, ¿verdad? Y tú estás haciendo, cuando no está la madre, pues de madre, un poco sargento, porque tú en tu casa has sido de otra forma, ¿es eso? Es mi ex marido, ¿vale? Entonces sí son tus hijos. Ah, vale, vale, vale. Y de verdad que el otro día tuve una charla con un hombre que me hablaba de su hijo, pero de verdad que estuve hablando con el hombre como 45 minutos por teléfono y no supe decir si era su padre o era otra persona porque la forma de hablar que tenía era completamente lejana al niño. Por eso me ha parecido que no encontraba en los textos que leía que fueran tus hijos. De verdad que hay veces que nos expresamos con lejanía respecto de algunas personas, marcando distancia por alguna razón. Y de verdad que en este caso me tiré 45 minutos y luego me pregunté, ¿pero son sus hijos o no son sus hijos? ¿Lo ves? Eso me refería. Es que ando mosqueados con ellas. Te estás expresando con lejanía. Y por eso yo he interpretado que quizás no sean tus hijas. Es por eso. Para que veas lo que hace la forma de expresarnos, ¿eh? Estuve con una psicóloga y conecté muy bien, pero cuando me tocó me dijo que esos problemas, cosas comunes de la vida, y ya no me trato más.
Sí, te refieres sobre todo al duelo, me imagino, ¿no? Pues sí, es algo común de la vida, pero claro, es cierto que pasado cierto tiempo llega un momento que ya no es solo cosas de la vida. El duelo no puede excederse demasiados años. Y como sabéis, porque lo he dicho muchas veces, eh, eh, antes se consideraban en el DSM-4 los 6 meses como un criterio temporal. Claro, si pasas años, 11 años creo que era en tu caso, desde la muerte de tu madre y sigues todavía con síntomas depresivos, no son cosas de la vida. Hay algo que tratar ahí, porque está traspasando las fronteras de esos pensamientos, de ese malestar, ya no está tan asociado solo a la persona fallecida. Esther, si quieres puedes escribirme por privado y lo hablamos, ¿vale? Gracias, mamen. Siempre aportando un poquito a este canal. Haciéndome crecer. Muchas gracias a ti, Esther, por estar aquí. Hablamos ayer un poco de las madres narcisistas, ¿no? ¿Puede ser, señora 95? Llegamos a hablar de eso, ¿no? Ayer. Creo que lo preguntaste tú. Ah, que te tuviste que ir. Bueno, pues dime qué quieres saber un poco y centramos un poco el tiro por no repetirnos mucho. ¿Vale? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué lo preguntas? Buenos días, Mari. Mil gracias a ti por ayudarnos cada día. Qué bien, mamen. Gracias a ti. Yo estoy aquí súper cómodo. Y hoy que estoy aquí de pie, más porque de verdad que paso muchas horas sentado y acabo agotado de estar sentado. Acabo cansado de estar sentado. Y esta noche al acostarme en la cama digo, es que mis piernas me piden que te muevas un poco. Es una pregunta, señora 95, ¿tenemos derecho los hijos a mantener contacto cero? Es una pregunta, ¿no? Sí, claro. Es decir, claro, cuando es una madre, un padre o un hijo, cuesta un poquito más eso de desprendernos de la persona. Sí puedes tomar la decisión. Cuando tú tienes un problema de conflicto con una persona, sea o no sea narcisista, porque ya hemos hablado muchas veces de que tendemos a sobrediagnosticar el narcisismo, pero da igual. Es una persona con la que tienes problemas, tu madre. Ya está, solo eso. De momento solo eso. Hasta que llegue un clínico y la diagnostique, solo va a ser eso. Es una persona con la cual tienes muchos problemas, muchos enfados, supongo, y no sé si incluso en algún momento miedo, pero respecto de eso, ¿qué se puede hacer? Pues dos opciones. Dos opciones. Una de dos. O eres capaz de aprender a gestionar la rabia que te da esta persona, el cómo ella es, cómo te trata, hasta el punto de que no te duela, como sea. Independientemente de cómo sea, no te duela. No te moleste sus comentarios, no te moleste su intención de entrometerse en tu vida, no te moleste la forma que tiene incluso a veces de interceder o de, se podría interpretar, manipular, etcétera, sino al final no te dejas y no lo consigue, ¿no? Que al final la entiendas de tal manera que no te afecte como es. Esa es una forma. Y después está la otra forma, que es la de verdad decidir que no tienes por qué estar con esa persona. Se puede, claro, aunque sea tu madre. No tienes por qué. Ella me obliga a pedirle perdón por cosas que no he hecho y ya no vivo con ella. Pues no se lo pide, no se lo tienes por qué pedir. Claro. No se lo tienes por qué pedir, no tienes obligación. Ni tampoco tienes obligación de, como dices, tener contacto con ella. Tú puedes decidir no tener contacto con ella, no por ella, no porque ella sea culpable de nada, sino porque tú decides de forma consciente de que ella te está haciendo sentir un malestar que no sabes controlar. Y tú de algún modo se lo puedes expresar y decir, mira, cada vez que vengo aquí, siento el reproche, siento que estoy muy incómoda y mira, he decidido que no voy a venir más. De momento, hasta que pase un poco esto o que cambie algo, por ejemplo. Y ya está, y te vas y no vuelves. Te chantajeen o no te chantajeen, porque de nuevo esto hace alusión a las emociones, a la falta de gestión emocional. Tú te sientes culpable en este caso, no sabes gestionar tu culpabilidad y eso hace que vuelvas otra vez
porque te hace comentarios, eso, pues para manipular tus emociones. Si tú gestionas tus emociones, nadie va a manipular tus emociones, porque tus emociones son tuyas, nadie las genera tú con tus pensamientos y tus creencias, y los demás las estimulan diciendo cosas o haciendo cosas. A ver, muchísimas gracias, pero ¿podemos justificarnos con este tipo de personas? ¿Justificarnos? O sea, ¿te refieres justificarla a ella? ¿Qué te refieres? ¿Cómo se diagnostica a una persona narcisista? Bueno, pues cogiendo, como con todos los trastornos, el DSM, que es el Manual de Criterios Diagnósticos y Estadísticos de la Asociación Americana de Psiquiatría, o también tenemos otro aquí en Europa, aunque se utiliza menos, que es el CIE. El CIE creo que están ahora por el 11, que es de nuevo un manual de criterios diagnósticos. Tú coges ese manual, que lo puedes encontrar en internet, te podrías poner a leerlo, a encontrar, pues bueno, buscas cualquier diagnóstico como este, el trastorno de la personalidad narcisista, y ves los criterios y dirías, claro, mi madre es narcisista, porque aquí pone claramente que manipula, que se cree mucho más de lo que es, etc. Pero no es así como funciona. Tiene que ser un clínico el que criterio a criterio evalúe a razón de un montón de información si ese criterio se cumple o no se cumple. Y no la persona afectada o la persona que tiene rabia hacia esta persona. Evidentemente jamás puede ser diagnosticado por esta persona cabreada. Tiene que ser por un clínico siempre. Sí acuden a veces, Noé, pero no es frecuente. Tienes toda la razón. O sea, si realmente su forma de ser, digamos, la falta de evidencia de su grandilocuencia les causa malestar, llega un momento en que dice, es que creía que era grandísimo, que era el mejor, y de pronto llega, no sé, una oposición y la suspendo. ¿Qué ha pasado? A veces se dan cuenta de que algo falla, de que esa sensación de poder y de inteligencia suprema y de esa exacerbación no se corresponde con la realidad, y llegan a veces a darse cuenta de que tienen ese problema y que quieren cambiarlo, quieren modificarlo y ser más realista en sus cogniciones. Y en ese caso podrían acudir a consulta. Sí, eso es, Maite. Decir narcisista se ha vuelto el adjetivo para definir a las personas sin vergüenza. Sí, es eso, me enfado con una persona porque la persona me hace daño, me ataca, me dice cosas, entonces yo considero que es narcisista, pero no, lo único que es una persona cabreada. Buenos días, Nati. Es una persona cabreada contigo, por la razón que sea. Solo eso, con emociones de rabia. Egocéntricas, sí. Ahora bien, por ejemplo, manipuladoras. Ahí dudo muchísimo, ¿eh? Y mira, me ha pasado con un montón de pacientes. Me dicen, es que ves, me intenta manipular, ves lo que hace, mira lo que hace. Y cuando pasa esto, lo ha hecho porque quería que no sé qué, quería que yo me sintiera así, y yo digo, mira, yo creo que no, por esta razón y por esta razón. Y con pocas preguntas te das cuenta de que en realidad esa persona enfadada, probablemente no narcisista, en realidad lo que está haciendo es, como el resto de seres humanos del planeta, reaccionando a lo que le pasa y no planificando, no haciendo un panel en la pared con cositas así como los psicópatas en las películas. No, sencillamente está reaccionando. Se enfada y te grita o te insulta o hace algo y, es decir, reacciona. Pero tú le atribuyes causalidades a eso. Tú le dices, esto lo ha hecho para hacer que yo no sé qué, y esto lo ha hecho para que... No, solo ha reaccionado y ya está. Y cuando eso lo entiende la persona que viene a consulta quejándose de esta persona narcisista, de verdad que se siente mejor porque dice, entonces no es tan mala la persona. No era tan mala, no era el demonio que yo había considerado. ¿Ves que el paciente es que manipula a veces? Sí, no puede pasar perfectamente. ¿Cuándo el psicólogo nota que el paciente ya no necesita más terapia? Pues cuando se han cumplido, leonesa, sus objetivos. Es decir, siempre el psicólogo debe tener objetivos y suelen definirse en la primera consulta o en las primeras consultas. Si un psicólogo no establece objetivos, huid. De verdad os lo digo. Si un psicólogo va
va tirando, dice, bueno, ven aquí, me cuentas tu vida y yo voy, bueno, diciéndote lo que me salga. Huid de allí, no es un buen psicólogo, de verdad os lo digo. Siempre tiene que estar basado en objetivos. ¿Ok? Con lo cual, cuando se cumplan los objetivos, ya hemos acabado la terapia. Es decir, mira, tienes ansiedad, no te relacionas con nadie, tienes falta de habilidades sociales, tienes depresión, bueno, pues cuando todo eso haya quedado en nada, porque te has adaptado a la sociedad, porque ya has dejado de tener ansiedad, te relacionas sin problemas, haces deporte, no sé, y ya no tienes depresión, ¿hemos cumplido los objetivos? Sí, corriendo. A ver, espera, que voy contigo. No, que no, me he perdido algún comentario. Una pregunta, no me deja hablar, él habla y me dice que no le corte. Eso es narcisista, de nuevo, Campanilla, es un criterio muy simplista para definir algo tan complejo como un trastorno de la personalidad, como es el trastorno de la personalidad narcisista. Tú ves el DSM y no pone, si te corta cuando habla, es el criterio B del subcriterio A, no, no es así. No. Olvidaos de ese concepto, de verdad os lo digo. Olvidaos de decir narcisista a la gente con la cual os enfadáis y hace cosas que a vosotros os molesta. No es un buen concepto para eso. Empezad a considerar que la gente se enfada y la gente, por tanto, tira a dar y tira a hacer daño, como hace la gente que cuando se enfada y no sabe gestionar su rabia. Nada más. Eso no es ningún trastorno, solo es rabia mal gestionada. Es decir, lo más habitual del mundo. Solo que hay personas que se controlan mejor y personas que se controlan peor. Pero eso no los convierte en personas narcisistas, ni en psicópatas, ni en nada de eso. ¿Ves que el paciente es que manipula a veces realmente? Sí, a veces ocurre, Noé, que es el paciente el que está quejándose de una, no sé, un ex o una ex, quejándose de su manipulación. Y sí, pero también es cierto, Noé, que yo veo que muchas veces se manipulan unos a otros sin darse cuenta de que lo hacen. Es decir, hacen conductas, tienen conductas con la persona que conllevan que la otra persona reaccione. Pero no lo hacen conscientemente, realmente no hay una planificación. No están en su casa estudiando con papel y boli diciendo, a ver, si hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar ella? Vale, va a reaccionar así. Entonces, voy a hacerlo así, voy a hacer como que me enfado para que ella... No. Más bien es, la persona se enfada y entonces la otra reacciona. Más bien es eso lo más habitual. Habrá personas manipuladoras de por sí porque han nacido así, pero no es lo frecuente. Sí, eso es. Se manipulan reactivamente, eso es. Muy buena definición. Espasmos musculares, como sacudidas, es otro síntoma de ansiedad. Espasmos musculares no está entre los criterios para la ansiedad. Están las parestesias, esos hormigueos, pero espasmos musculares no... Pudiera ser, pero no está recogido así entre los criterios de la ansiedad. O sea que no se puede tener reacciones. No, al contrario. Maite, las reacciones es lo normal. Tú reaccionas y te enfadas y dices cosas y ya está. ¿Eso está mal? Pues ese es el problema, que el otro, el contrario, el afectado, siente, interpreta que está siendo manipulado. No, pero el otro se está enfadando y a lo mejor te hace sentir mal, te dice algo que no te gusta, claro. Tira a dar, como hacen las personas que se enfadan. Eso te parezca mal ya tiene que ver con la confrontación con tus valores. Un desgaste mental brutal pensar así, que estás siendo manipulado todo el rato, por ejemplo. O pensar que la otra persona es un demonio, es verdad. Te agota. Ay, Melanie. Qué gran dilema. ¿Cómo hago si mi hija mayor no quiere ir al psicólogo? ¿Puedo obligarla? El dilema, el gran dilema. Por aquí han pasado más de una persona con ese dilema y seguirán pasando toda la vida. Bueno, no por aquí específicamente, pero que sí, la queja es muy común. La respuesta es no. De hecho, es digamos, el factor que más podemos predecir los psicólogos que hace que una terapia no funcione. Que vengan los pacientes obligados.
Si vienen obligados, en el caso de conseguir obligarla a venir, no funciona nada. Así que la respuesta siempre va a ser no. Va a ser más bien cómo la puedes convencer para que sea ella la que quiere cambiar a razón de su malestar. Es decir, ¿te sientes mal? ¿Estás muy mal? Tú quieres cambiar tu malestar, tu gestión emocional, que la convenzas de que es para ella la terapia. Y que no le digas, oye, es que tú tienes un problema y tienes que ir al psicólogo a que te cure. No, mal planteamiento, ¿no? Pues un poco el objetivo es ese, conseguir que te que ella quiera ser cambiada, que ella quiera ser ayudada. Eso es. Mira, Mar Medina, te dice, Melanie, que como tú dices, Melanie, la que estoy mal soy yo. Bueno, eso es lo que dice ella, evidentemente. Lo que sí puedes hacer, que es lo que te dice Mar, es que frente a una situación estresante, quizá objetivamente estresante incluso, que es su malestar y su forma de ser, su confrontación contigo, etcétera, es que seas tú quien acude al psicólogo con tal de tú gestionar tus emociones. Porque tú, sin embargo, si sientes rabia hacia lo que ella hace, sientes tristeza, culpabilidad a veces, sientes emociones que te hacen sentir mal a ti, y son esas las únicas que a ti te hacen sentir malestar. Porque tú puedes llegar a creer de forma errónea que tú te sientes mal por cómo es ella, pero no es verdad. Tú te sientes mal por tus emociones que entran desde aquí, desde cómo tú estás interpretando cómo es ella y cómo ella debería comportarse. Así que atendiendo a eso, sin que tú puedas obligar a tu hija a ir al psicólogo, es cierto que tú podrías mejorar muchísimo en el caso de que fueras tú quien acudiese al psicólogo para gestionar tus emociones, que es realmente lo único que puedes cambiar. Muchas veces, también tengo que decirte, que por esa vía, la vía de gestionar tú tus emociones, muchas veces la otra persona acaba cambiando porque la interacción ha cambiado, porque tú ya no vas a reaccionar igual como has estado reaccionando hasta ahora. Bueno, a veces eso ocurre, sin que sea jamás el objetivo. El objetivo sería que tú gestionases tu parte, ¿no? Gracias, Mar, por aportar tu conocimiento. ¿Ser muy emocional te hace tener un trastorno? No. Porque la gente te califica como chantajista emocional. Sí, pero eso es así, claro. La gente te califica de cosas, claro. Tú dices algo y la gente dice, es que lo has dicho para que yo me sienta mal. Lo has dicho para que... Sí, eso va a pasar. La gente busca la causa de las cosas. Los psicólogos a esto lo llamamos el locus de control. ¿No? ¿Te sonará eso, el concepto? El locus de control. ¿Te suena, no? La gente, en general, tiende a establecer relaciones causales entre las cosas. Tú has hecho esto, lo has hecho para que yo sienta o para que yo haga. Pero no es verdad. Tú has hecho eso porque te sentías así, porque te ha apetecido decirlo, por lo que sea, por la razón que sea. Tú tienes que ser como tú eres. Nada más. Si los demás te consideran chantajista, bueno, eso no depende de ti. ¿Qué significa lo que dicen los médicos? Buenos días, ¿de qué? A ver, ¿de qué tema? Es que me dijeron que tener el cuerpo en tensión, los músculos liberan tensión, así como sacudidas. Sí, podría ser un tema muscular a caballo de la ansiedad también, que a veces ha pasado eso. Pacientes que llevan a la vez un trabajo fisioterapéutico y psicológico porque tienen ansiedad y tienen también un problema muscular. Pero no sé qué te refieres. ¿Cómo es el nombre? Ro, Roita. ¿Qué tipografía tan característica? ¿Qué te refieres? ¿Lo del médico? Lo que has dicho, pero claro, he dicho tantas cosas que no sé ahora mismo a qué te refieres. Ay, voy a beber agua, que si no me voy a quedar fónico otra vez. A ver, ¿qué te refieres? A ver si lo conseguimos dilucidar.
A ver, te sugiero la película Mi única familia y el indomable Will Hunting. ¿Para qué? Sí, la he visto. De uno de mis actores favoritos, ya fallecido, que hemos hablado de él alguna vez, Robin Williams. ¿Sabéis qué enfermedad tenía Robin Williams? La diferencia que hiciste de tus propios valores y los valores que puede tener un paciente, ¿sí? Esto me lo dices esta persona. A ver, cuando dices que nosotros hacemos ver que hacemos como chantaje emocional, ¿vale? No sé si es esto lo que he entendido. Por cierto, me llamo Daniela, ¿vale? ¿Quién? Robin Williams tenía ELA, no, tenía demencia por cuerpos de Lewy. Y se quitó la vida para no verse con los síntomas más profundos. A ver si te consigo entender. Cuando dices que nosotros hacemos ver que hacemos como chantaje emocional, ok. Vale, pero ¿qué es lo que quieres saber exactamente? El hecho de que nosotros, que a veces hacemos cosas y los demás interpretan que estamos haciendo chantaje. Que solo se diagnostica cuando se hace una autopsia. Bueno, hay formas, digamos, síntomas que nos hacen deducir que dentro de las demencias es ese y no otro tipo de demencia, como el Parkinson, por ejemplo. Porque, a diferencia del Parkinson, la demencia por campos de Lewy, digamos que los síntomas cognitivos aparecen antes que los síntomas motores. Y es lo que se manifestó en su caso. Con lo cual podrían haber diagnosticado esa enfermedad antes, sin necesidad de realmente pero siempre a falta de la confirmación, claro. Pero empezaron a aparecer síntomas cognitivos antes de los motores. De hecho, creo que no se llegaron a manifestar nunca los motores, pero él ya sabía que iba lo que venía. Sí, Bruce Willis, demencia frontotemporal. Sí, Maite, se ve muy a menudo. A ver, pero ¿qué es lo que querías saber, Daniela, de eso de los juicios o de lo del chantaje? Sí, como fue el caso de Robin Williams. Lástima, ¿eh? Uno de mis actores favoritos. A ver, User, ¿qué me dices? Em, mm, mm, mm. Mira, Melanie nos dice una cosa interesante. Me he planteado ir al psicólogo porque hay momentos que tengo miedo que se me puede salir de las manos. En principio, quizá desaparezca o quizá no. Todo dependerá, Melanie, de que empieces a huir de las situaciones que te dan miedo. Eso va a hacer que se cronifique el problema. No debes huir de las situaciones que te den más que miedo, ansiedad. Tienes que acercarte a esas situaciones para que entienda tu cerebro que no pasa nada. Otra cosa es el miedo. El miedo es ante un peligro real. Si tienes un peligro real, evidentemente tendrás que irte de la situación. Pero habitualmente no es ese el caso. El miedo ese que produce la ansiedad es otra cosa. Es el miedo a cosas que no van a pasar jamás. Pues lo que tú has dicho, que normalmente nos dicen que hacemos chantaje emocional. Sí, y no es necesariamente así, porque no vamos como digo, con pizarras en nuestras casas, haciendo con chinchetas relaciones entre unos y otros, y que si hago esto va a pasar A o va a pasar B. Claro, y no es así, pero da igual, porque los demás pueden interpretar eso. Los demás encuentran siempre relaciones causales entre una cosa y otra a posteriori, pero no, tú sencillamente has reaccionado, que te enfadas un día y dices algo
Enfadado, pues lo dices, claro, pero no significa que tú hayas planificado en casa. Si alguien dice algo, lo que voy a hacer yo es decirlo enfadado, como que estoy enfadado, para que el otro se calle y así, vea, no planificamos nada. La fobia es miedo, ansiedad o una mezcla explosiva. No, la fobia, mira, son tres conceptos que están un poco como mezclados para que veas. El miedo, como decía, es ante un estímulo real, ante un peligro real que te puede causar daño o muerte. Como decía siempre el ejemplo de... Mira, te voy a poner este ejemplo que alguna vez he hecho un vídeo y creo que es muy representativo de todos estos conceptos que se parecen todos entre sí, pero no son lo mismo. Imagínate que con tropezarte con una piedra, que es como hice ese vídeo hace tiempo, que en un minuto expliqué todos los conceptos. Tropezarse con una piedra. Tú vas por la calle y te tropiezas todo el rato con piedras porque está lleno, eso parece un pedregal. ¿Eso qué es? Eso es estrés. Porque es un montón de piedras en la calle, un montón de presión externa que está alimentando que tengas pues muchos tropezones. Eso es estrés, ¿ok? Vale, vamos ahora a qué es, por ejemplo, el miedo. Bueno, pues el miedo es que tú tengas que pasar y veas un pedrusco grande o un agujero y claro, y tienes que saltar porque no tienes otro camino para pasar. Eso es miedo porque dices, es que puedo caer, es que el peligro es real. Me puedo caer y matar. Eso sería el miedo, ¿no? Bueno, ¿qué sería, por ejemplo, la ansiedad? La ansiedad sería antes de salir de casa incluso que pienses, tengo que ir a trabajar, tengo que pasar por este camino y si me encuentro muchas piedras, sin que te las hayas encontrado siquiera, ¿no? Eso sería ansiedad, es anticipatorio, es incluso aunque no haya siquiera, nunca existan las piedras, aunque solo te lo imagines, ¿no? Es y si ocurre un accidente, y si, etcétera, todos esos ISIS. Bueno, la fobia sería ansiedad ante un estímulo muy específico. ¿Entiendes? Que solo fueras por la calle y al ver la piedra, o al ver el agujero, o al ver una cucaracha, o al ver un ratón, o al ver lo que sea, te disparan ansiedad, pero es muy específico, es aquello solo lo que te causa ansiedad. Solo eso, y te da frecuentemente un ataque de ansiedad. ¿Y qué es, por ejemplo, el ataque de pánico? Pues el ataque de pánico es, frente a todo lo demás, es el miedo al síntoma fisiológico de la ansiedad, a la respiración agitada, al corazón que palpita muy rápido, todo eso es el miedo al miedo, es decir, el pánico. Ese es el ataque de pánico. Y por último, el último término relacionado con todo esto, que veis cómo se parecen, que es la agorafobia. La agorafobia, frente a lo que la gente cree que es miedo a salir a la calle, no es miedo a salir a la calle, es miedo a tener un ataque de pánico en la calle o en un contexto donde no puedas huir. Siempre enfrentarte, Mar. Normalmente cuando se hace trabajos para gestionar la ansiedad en general, se hace siempre en dos fases. Una primera fase de aprender a gestionar las emociones, la ansiedad concretamente, ¿vale? La que aprendes técnicas cognitivas de reestructuración cognitiva, de fusión cognitiva, etc. Y luego una segunda fase de exposición, que en sí misma, Mar, en sí misma ya funciona. La misma exposición sin lo anterior ya funciona, solo que con lo anterior se hace mucho más llevadera. ¿Qué sería la exposición? Si algo te da miedo, acercarte a ese algo, para que tu cerebro vea que no pasaba nada. Si algo te da ansiedad, quiero decir, es decir, miedo a los ascensores, por ejemplo. Te da miedo a quedarte encerrada, a que se caiga el ascensor. Bueno, pues te vas a tener que subir al ascensor y meterte 500 viajes en el ascensor para que veas que en realidad no pasa nada. Que cuánta gente entra en ascensores todos los días y no les pasa nada, ¿no? Sí, la terapia de choque es eso, precisamente, Maite. Precisamente es eso, es exposición. ¿Que te dan miedo las serpientes? Vamos a meternos en un zoo con un especialista que va a estar contigo, con la serpiente, de una forma gradual y sistemática. Es decir, primero la serpiente aparecerá allá a lo lejos, luego cuando ya esa ansiedad vaya bajando y te acostumbres al estímulo, vas a ir acercándote hasta que llegará un momento que la serpiente la tendrás encima de tu cuello y no te dará ansiedad. De forma progresiva y con poco a poco, ¿eh? Pero sí, es eso como se hace. ¿Cómo se controla uno dentro de una resonancia, dentro del tubo? ¿Te refieres del TAC, no? ¿Nur? ¿Te refieres a dentro del tubo? De nada, Mar. Un placer, como siempre. Dentro del tubo, ¿no? Tuve hace poco un amigo que le pasó y lo tuvieron al final que sedar porque no fue capaz de gestionarlo. Lo que pasa dentro del tubo es precisamente un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Eso es lo que pasa. Tienes miedo a los síntomas fisiológicos de la ansiedad. Te palpita muy rápido el corazón, incluso notas las palpitaciones de la sangre
por todas partes del cuerpo y crees que te va a dar algo. Es decir, es como casi la muerte inminente, el volverte loca de forma inminente, es un ataque de pánico. ¿Qué hacer frente a eso? Vas a tener que ser el corazón, eso es. Ahí está. Ese es el ataque de pánico. ¿Qué pasa? Que el corazón va rápido muchas veces durante el día, pero no le prestas atención. Mientras que en un ataque de pánico, tu atención está completamente puesta en ese estímulo. Vale, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, cuando hablamos de exposición a un ataque de pánico, fíjate, en este caso es algo diferente. Hola, Lisette, buenos días. ¿Qué sería hacer la exposición frente a esto? Acostumbrarte a las palpitaciones rápidas del corazón. Es decir, tú estás sentada ahora mismo, imagino, si tú ahora mismo dices todos los días, con tal de evitar eso, voy a agitar de forma voluntaria el corazón y voy a prestarle atención para que vea que el corazón puede ir muy rápido y no le pasa nada, está preparado para eso. ¿Entiendes? También con el tema de los mareos. Si te dan mareos cuando tienes ataque de pánico, tú puedes acostumbrarte. Tú lo que puedes hacer es, voy a darme mareos, voy a provocarme mareos de forma sistemática para acostumbrar a mi cerebro de que en realidad no pasa nada, que los mareos me los provoco yo por la respiración agitada de la ansiedad. Esto de que decía una vez, si os provocáis a vosotros mismos este mareo, le enseñáis a vuestro cerebro que no pasa nada, que se pasa enseguida. Eso sería la exposición al ataque de pánico. Eso es una forma de intervenir. Bueno, estoy a punto de acabar porque tengo un paciente ahora a las 12, que me imagino que estará ya cerca de la puerta. Igual me estás escuchando. A ver. A mi esposo le pasa en la barra cuando hay mucha gente de angustia y altera y pena que le va a... A ver, ¿qué le pasa a tu marido? A dar algo, vale. Pero cuando está en la barra, o sea, en un bar o algo así, ¿no, Lisette? Eso es del bar, sí, eso es un principio de ataque de ansiedad. Así es, ¿eh? Eso se puede controlar, claro. Tiene que acostumbrarse a que esa sensación del corazón agitado, la respiración, incluso la sensación de mareo por la respiración que se agita, que en realidad no es peligrosa, que no pasa nada. La ansiedad jamás ha matado a nadie en el mundo, nunca jamás. Pero da la sensación de que parece que vas a morir, parece que vas a volverte loco de forma inminente. Como da esa sensación, los pensamientos se aceleran y empiezan a pensar, y si, madre mía, ahora sí, esto sí, a ver si va a ser un infarto, a ver si me va a dar un brote psicótico, a ver si... Y no es real, solo es ansiedad. La ansiedad no es peligrosa. Y decirle eso a tu cerebro, decirle, bueno, esto que me está pasando es lo mismo que me ha pasado siempre. Ansiedad. Y la ansiedad no es peligrosa. Y se refleja en la pierna y se pinza el nervio. Porque le ha pasado algunas veces, ¿no? Sí. Tiene que aprender a gestionar la ansiedad. Que fíjate, frente a este tipo de cosas, Lisette, normalmente uno diría, bueno, pues no voy al bar y ya está, problema solucionado. A eso me refería antes, precisamente. Que si vamos evitando situaciones, en vez de enfrentarnos a ellas, es decir, si cada vez que me pongo en la barra de un bar, con el agobio de gente, me da ansiedad y me alejo. Con lo cual dejarás algún día de ir a los bares. Y después ocurrirá lo mismo en un centro comercial. Y luego ocurrirá lo mismo en, no sé, en un restaurante. Y luego ocurrirá lo mismo y así, una tras otra. Dejarás al final de evitar un montón de situaciones sociales y eso va a hacer que se cronifique y que sea un problema. Ah, que trabaja en el bar él. Ah, vale, que él trabaja detrás de la barra. Con lo cual no puede huir de la situación. Pues va a tener que aprender a gestionar eso. Y el trabajo de camarero, imagino será camarero, ¿no? Es estresante. Yo he tenido bastantes pacientes camareros que es que el estrés es alto, ¿eh? En este caso es estrés y no podemos permitir que el estrés, es decir, la presión externa de un trabajo muy exigente, nos entre aquí en forma de ansiedad. Eso no puede ser. Porque es la ansiedad el problema, no el estrés. No es lo de fuera, no es tener presión externa, no es tener mucha exigencia del entorno, es cuando entra aquí en forma de ansiedad, cuando es verdaderamente un problema. Y el psicólogo que le vio
le dijo que deje de trabajar. Ya, claro, pero... Claro, esto es, Lisette, como pasaba cuando me preguntaban con esto de la madre, ¿no? Dice, bueno, tengo una madre que es narcisista. Y como le decía ella, tienes dos opciones. O aprendes a gestionar el cómo ella es, en este caso es cómo es el trabajo en el que trabaja tu marido, que se puede hacer perfectamente, o dejas el trabajo. Las dos opciones son viables, pero desde luego no son las dos iguales, porque si es tu negocio, tú no puedes dejar de trabajar. Así que en este caso es él el que tiene que aprender a gestionar su ansiedad frente a un estrés externo. Hay esos juicios de ciertos profesionales. ¿Sabes qué pasa, Noé? Que hay muchos psicólogos que se han asociado al contextualismo de una forma radical, que por alguna razón creo que es una mala interpretación de estas terapias de tercera generación, y creo que es un error. Cuando un psicólogo dice a alguien, es que tu problema es tu mujer, tienes que separarte de ella, creo que es una mala praxis. Ese contextualismo radical en el que el problema es tu contexto, creo que es una mala forma de entender, eso es, psicodebar. No es una buena praxis. Siempre hay algo que cambiar a nivel psicológico, porque da igual la situación que vivas. Siempre se puede minimizar en términos de gravedad. Al final nos vas a tener que trabajar a toda la familia. pues un poco sí. Yo estoy aquí para cuando me necesites, Lisette, para lo que sea. La ansiedad no es muy difícil de aprender a gestionar, te lo digo. Bueno, chicos, voy a irme que se me ha ido un poco la hora y seguro que tengo abajo a la chica esperando. Porque esta viene en físico. Esta es de aquí, de donde yo vivo. Así que nada, me marcho, ¿vale? Bueno, un placer y nos vemos el lunes, ¿vale? El lunes empezamos la semana con mucha fuerza y a la marcha. Puedes tener en cuenta la vertiente humanista, pero tampoco pasar límites. Eso es. Humanista sí, transhumanista ya no. Buen fin de Maite. Buen fin de Noé, Mamen. Muchas gracias a todos, Nati, Maite, Rosa, Mar. Muchas gracias por el apoyo. Ha sido una semana muy intensa y estoy súper encantado. Inma, gracias a todos. Bueno, voy a ver si descanso también el fin de, que está muy bien trabajar mucho, si hace falta, lo que haga falta. Me da igual la presión externa, porque aquí estoy con los muebles en su sitio. Pero ahora descansas. Ahora necesito descansar el fin de semana. Bueno, adiós. Adiós. Un abrazo.